buenas, gente. Hoy, Día de los Inocentes. Y aquí estamos, don Marco González y yo, para hablar de fichajes que cuando salieron a la luz pública, cuando se hicieron oficiales por el Atlético de Madrid, parecía una inocentada, parecía una broma de mal gusto, pero Marco, no lo eran, fueron de verdad. Sí, no vamos a hacer un vídeo diciendo el Atleti se lanza a por Leo Las Messi y típicas quiere fichar a... bromitas, ¿no? No, no lo vamos a Los hacer. Yo creo rumores. que eso no le gusta a muy poca gente, la verdad, ese tipo de bromas de inocentadas. Pero sí tenemos una serie de nombres. Algunos, hay que darle casi todos los créditos a Diego García Argota, nuestro Sí. compañero de Atlético Stad, que es nuestra enciclopedia de fichajes y de cosas random del Atleti, así que esperaros, quedaros hasta el final del vídeo porque es que vais a alucinar con algunos nombres. Pues bueno, Marco, yo te voy a traer el primero de todos, un jugador Vamos ya que de uno. yo sinceramente ya ni me acordaba, pero hemos estado ahí buceando un poquito por las redes y hemos dicho, hostia, aquí al nigeriano que fichamos de Vietnam, Olaleye, que tiene un nombre que lo voy a leer y todo, Samson Cayode Olaleye, a este jugador lo fichamos del Don Tap vietnamita en 2011. Marco, yo supongo que ni te acordarás de él, pero el Atlético de Madrid lo No, firmó, lo cedió al Braga y luego no llegó ni a jugar en el Braga. Ahí veis su fotito y tal. Un jugador que hoy por hoy es el máximo goleador de la historia de Vietnam y que tiene casi nada, ¿eh? una... Cuidado. Bueno, cuidado, alto honor. Y tiene una historia detrás que a mí la verdad me sorprende. Os invito a que busquéis cositas y tal, porque bueno, es muy interesante. Por explicaros un poquito más su paso por el Atlético de Madrid, este jugador llegaba a la altura en la que vendimos a Forlán y al Kun Agüero. Cuando llegó él, era prácticamente el único delantero centro que teníamos en plantilla. Luego llegó un tal Radamel Falcao y parece que mejoró un poquito el asunto. El Atlético de Madrid lo cedió al Braga. Cuando se va al Braga, que no tenía mala pinta por lo visto, llamaron desde Vietnam y dijeron, oye, este jugador no está libre, todavía tiene contrato con nosotros y no puede jugar, no vamos a mandar el transfer nunca, a no ser que nos paguéis, creo que eran 2 o 3 millones de euros. El jugador intentó negociarlo y tal, no pudo ser, el Atleti se lavó las manos, el Braga se lavó las manos y le tocó volver para Vietnam y ahí sigue, 35 años, nigeriano y bueno, un gran fiasco y un jugador que como decíamos parecía una broma cuando lo oficializó el Atlético de Madrid. Marco, ¿tienes otros por La ahí historia, que están la interesantes historia también? con Olaleye es pensar que el Atleti ha perdido casi a dos de sus dos históricos goleadores, como el Kun Eso es. y Forlán. Luego llegó Falcao, que lo anunciaron en el Calderón en mitad de un partido de la clasificación, si no recuerdo De mal, Europa un League, partido ¿no? Sería. de Europa League. Sí. Pero hasta ese momento el único fichaje era Olaleye, así que bueno, ahí queda Sí, un sí. poco como, Para como cortarte las anécdota. venas, Marco, la verdad, ¿eh? Pero bueno, Y otras hablando épocas. de cosas del Calderón, ¿no? Que se vivieron en el Sí. Calderón, como fue el fichaje de Falcao en mitad de Y ese de partido cosas del para cortarte descanso, las venas, Marco. Hablando cosas de... paranormales, no podemos hacer un vídeo de fichajes que parecieran una inocentada de broma sin hablar de el mítico Pato Sosa. Puf, ¿Cómo no vamos a hablar de el Pato Sosa? Que es cierto que pasó con más renombre que Olaleye, que nunca sí. llegó a jugar en Atleti, y el Pato Sosa está esa mítica portada de quiero tirarle del pelo, si no me equivoco, a Beckham o algo así para calentar un derby. Pero hombre, ¿cómo olvidar esa presentación? Si alguien no la tiene en mente, por favor, que ponga en YouTube presentación del Pato Sosa y va a entender mucho. Lo cierto es que, como nos ha contado nuestro amigo Diego, no era mal fichaje, porque en teoría era titular con Uruguay, no hizo un mal torneo por ahí, creo que un sub-21, si no me equivoco, pero claro, de repente que aparezca un fichaje así, pues hombre, un poco inocentada. Era, Marco, más que un fichaje de broma, parecía, lo primero, una presentación de broma, ¿no? Sí, Y un arquetipo pareció de una inocentada, jugador, ¿no? ¿no? Sí, sí, un arquetipo de jugador de broma, ¿no? El pelo largo, como rechoncho, bajito, ¿no? Era como, hostia, este tío juega al fútbol, pero Sí, profesional sí, o sí, qué. sí. Pero Buenas bueno, pintas, sí, sí, un es crack. verdad que tenía un poquito más de nombre y tenía mejor pinta, aunque las pintas no fueran las mejores, No, que Olaleye, pero un poquito a la altura del siguiente protagonista que os traigo, que es de pelo Domingo largo, Cisma. Pelo largo, compartían. correcto. Pelo largo, no posición, porque este era el lateral izquierdo, venía como para ser en finales de mercado, en final de mercado venía para ser como un suplente de Felipe Luis, pero todos, yo creo que cuando lo vimos dijimos, oye, ¿qué hacemos fichando a Domingo Cisma? Un jugador que acaba de descender a segunda división, un jugador que no daba el nivel para el Atlético de Madrid. Es verdad que era canterano, entonces decías, bueno, a lo mejor podía haber ahí algún tipo de vínculo, ¿no?
Eh, pero, Pero es que descendió con el Racing de Santander y Atleti dijo, ¿por qué no? Vamos a fichar a un lateral izquierdo buena que idea, ¿no? tampoco haya hecho una maravilla y que encima ha descendido a su equipo, ¿eh? Raro, raro, raro. Y bueno, luego aparte que el Atlético de Madrid también no saldría el fichaje, aparte de que no jugó apenas un par de ratitos, que en enero tuvo que fichar a otro lateral izquierdo, ¿no? Que era Emiliano Insúa, que al final ni Emiliano Insúa ni Domingo Cisma jugaron mucho porque Felipe Luis, la figura de Felipe Luis abarcaba todo, ¿no? En ese entonces en el Atlético de Madrid, pero ahí estaba. La realidad es que Cisma tiene una foto con la Copa del Rey en el Bernabéu Cuidado. y yo creo que ni tú ni yo tenemos una foto sujetando la Copa del Rey en el Bernabéu. Ahí lo No, dejamos, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Cisma puede irse, se puede jubilar diciendo, cuidado, cuidado. Pero otro que sí encima tiene una liga, cuidado, eso. cuidado, porque es que estamos aquí hablando, es mítico Saponjic. ¿Cómo no vamos a hablar del mítico Saponjic que venía de ser suplente en el Benfica B? Incluso nos vendieron que podía ser un buen fichaje de Renault, digo, de futuro, ¿no? Estaban Costa y Morata en la plantilla y el suplente de ellos era Saponjic. ¿Qué podría salir mal? Evidentemente jugó nada y menos. Creo que jugó algún partido de Copa, si no me equivoco. Yo le recuerdo, Marco, aquel famoso partido en el Metropolitano contra el Leganés que empata a Leti en casa, que fue un horror, que tuvo una en el último minuto que fue a rematar y remató al aire. Sí. Y ese es mi mayor recuerdo. Y bueno, su partido contra la Cultural Leonesa, ¿no? Que tuvo ahí Y luego varias, ¿no? otro Y no... recuerdo es cuando se le cede al Cádiz, o ya está en el Cádiz, y Bueno. casi mete gol. Eso sí Sí, que sí. hubiera sido una inocentada increíble, que es un poco De mal Saponjic, el bueno gusto, ¿eh? Habría sido una Saponjic. broma de mal De gusto. mal gusto, era un poco como el meme de, cuidado Saponjic. Luego también, sin que se enfaden nuestros amigos sevillistas, está otro mítico meme de Saponjic, una liga, el Sevilla también una liga. Ahí lo dejo un poco esa Ahí lo rivalidad dejamos. sana. Bueno, y hablando de malos gustos, ¿no? Que es verdad que tampoco es que fuera mal gusto por parte de la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid, sino que yo creo que fue el, bueno, uno de los muchos chanchullos que el Atlético de Madrid realizaba por esas alturas y bueno, que sigue realizando con el Porto y con Mm. Méndez, ¿no? Madein Méndez, ¿no? Movimiento Madein Méndez. Estoy hablando de Rubén Micael, un jugador que entró prácticamente como mercancía en el traspaso de Radamel Falcao, que no llegó a jugar con el Atlético de Madrid. Es verdad que este no era mal jugador, era un jugador, bueno, el típico portugués medio centro medio, ¿no? Que ha habido muchos por ahí, tipo Moutinho, tal, un escalón inferior, pero acabó jugando por el Zaragoza y tal. En el Atlético de Madrid no le llegamos a ver, yo creo que por fortuna. Eh, pero Marco, otro de esos jugadores que dicen fichaje, comisión con patas, no se sabía qué era, ¿no? Sí, era como rollo, llegan Falcao y Rubén Micael, y Rubén Micael, pues lo que pasó. Luego es curioso, porque luego de repente te salen jugadores como Diogo Jota, ¿no? Que parecía como Parecía otro, ¿eh? bueno, que era otro chanchullo que venía desde Hemos ido así, ¿no? Portugal, y Diego luego salen Llota, bien. Samuel Lino, Así ¿no? que, Hemos ido ahí como... pero lo de Rubén Micael, la verdad es que no tiene mucho sentido, y la verdad es que cuando ves que es un fichaje que viene de Méndez, que no es destacado, que ni tan siquiera suena mucho en su liga, dices tú, esto huele El a lo nivel que del huele. fichaje y de su cabellera estaban a la misma altura, yo creo, ¿no? Que, bueno, Sí, me la verdad es recordaba que un sí. poco a Carlos Martins. No sé si recuerdas tú ese del Recre, que la pegaba muy bien, pero bueno, esto ya es detallito friki Mm. que comparando peinados, ¿no? Pero bueno. Sí. Marco, hablando de detallitos extraños, otro Uf, otro mito, fichaje ¿eh? que bueno, a mí en verdad que lo hemos metido porque suena un poco a meme, pero tampoco estaba tan mal tirado, ¿no? Kalinic, Nicola. ¿cómo vamos a olvidar una de Kalinic, no? Que yo creo que llegó a haber momentos donde el aficionado pedía incluso a Kalinic, ¿no? No estaba mal tirado, no era un fichaje que a lo Hombre, mejor se ha olía. llegado a pedir a Sapongis y todo, ¿eh? Es que, y a Sí, Borja sí, la verdad es Garcés, ¿no? que, la Pero verdad es bueno. que la desesperación de Sí, muchas sí, sí. veces nuestra nos lleva a pedir cosas extrañas, ¿no? Lo de Kalinic, a ver, no estaba del todo mal tirado en el sentido de es un delantero para minutos concretos, alto, que Juego va bien por aéreo, sí. arriba. Es un tipo de perfil que yo creo que en una plantilla a nadie le disgusta, ¿no? No es un Estoy de chollo, acuerdo. pero es un tipo de perfil de, cuidado, que se encierra el rival, mete ahí a un delantero tanque para meter sus goles, pero bueno, la realidad es que jugó 24 partidos, 12 titulares y 4 goles. Luego creo que se fue al Milan, si no me equivoco, Sí, creo que sí. y ya no se ha vuelto a hablar mucho de Kalinic. Aquí lo hemos metido un poco, no es una inocentada de su fichaje cuando lo ves anunciado,
como es el caso de Domingo Cisma, o ves de repente un poco incluso el Cata Díaz, que no vamos a centrarnos mucho en él, será por fichajes, Sí. pero el de Kalinic no es una inocentada, pero suena raro, ¿no? Era un Sí, poco en sonaba extraño, ¿no? suena un poco extraño, Y sí. para fichajes extraños que suenan mal Bueno, esto y es que increíble. encima, Esto es si increíble. Kalinic jugó poco, lo de este tío fue histórico Esto es de la mano increíble. de Michelis, ¿no? Se podría decir. Y luego había otro también cuando estábamos en segunda, Javi Ni Guerrero, eso. que también el Atleti fichó y luego no llegó ni a jugar. Mm. Pero estamos hablando de Julio Alves, el hermano del central barra asesino de No era Portugal, malo Bruno Bruno Alves, Alves. ¿eh? Bueno, Yo creo que no estaba mal Bruno te Alves. miraba y le sacaban Sí, amarilla prácticamente sí, ya, sí. ¿no? Era merecedor de tarjeta solo con respirar. Entonces, estamos hablando de un fichaje que se tiró caminero durante todo el verano diciendo que no os hagáis caso de todos los rumores, que no es cierto, tal, y de repente, el último día de mercado, nos enteramos gracias a que en la lista de inscripciones de Atlético de Madrid en la Liga aparece un tal Julio Alves y acto seguido lo vendemos. Otro A chanchullo. ver, Para mí este es el chanchullo de los chanchullos, ¿no? a ver, hay que incidir en que el Atleti, a lo mejor el aficionado del Atleti esta historia se la sabe seguramente, a lo mejor el más joven quizás no porque no lo vivió, pero bueno, si ha 2011 caído era, en ¿eh? este vídeo alguien que no sea de Atleti, el Atleti fue investigado por el fichaje de 4 jugadores africanos, amateurs, se les sobrepagó, es decir, un Puh, chanchullo que se le llamó Caso Negritos, caso hay negritos. mucho escrito, hay hasta documentales sobre ellos. No los hemos querido meter aquí porque es que esto ya no es ni tan siquiera una inocentada, porque es que estos son chanchullos ya Otro casi que nivel. rozan la ilegalidad, ¿no? Por no decir que la, Bueno, la tocan por de que la lleno. sobrepasan, ¿no? Bueno, gente, recordad que, lógicamente, yo cuando íbamos a hacer este vídeo, Marco y yo hemos preguntado por ahí, nos decían Luciano Vieto, Vitolo, Jackson Martínez. No estamos buscando jugadores que por su rendimiento hayan parecido una broma, que hay muchos, sino estábamos buscando jugadores que si de repente se oficializaran hoy, dirías, oye, esto es una broma de mal gusto, esto es el Día de los Inocentes y no me lo puedo creer. Entonces estamos buscando ahí fichajes que ya de primeras sonaban fatal, ¿no, Marco? Y bueno, yo creo que hemos encontrado una lista Y bastante nos hemos quedado decente. muchísimos. Nos Es hemos decir, quedado yo, muchos, pero para algo Sergio está la caja, ¿no? De comentarios. Magui, fijaros, Sergio Magui, que vino de un equipo llamado Africa Sports, así en la inicio de los 90. Puf, Filip Pauskas, ¿no? Filip Pauskas, Richard Núñez, buah, será Richard Núñez. por jugadores, Sí. incluso el Tren Valencia. En fin, yo creo que el Atleti, otra cosa no, pero podemos tirarnos hablando y podemos traer a gente con mucha más experiencia hablando de fichajes randoms y que parecen una inocentada. Pero yo creo, Adri, que como hay muchos, le podemos dejar a la gente que en la cajita de comentarios diga cuál es para ellos el fichaje que vieron, anunciaron y dijeron, ¿qué cojones es esto? ¿Qué hace este señor aquí? ¿Quién es este? ¿Qué cosa más random? Estamos de broma, es 28 de diciembre y es una inocentada, así que yo creo que ahí os dejamos si queremos leer vuestros fichajes random.